Bueno, coincidimos con el intendente en la necesidad o la importancia de dar estas charlas, habida cuenta del deterioro, a mi criterio obviamente, de la conciencia colectiva en los últimos no menos de 40 o 50 años, en un proceso paulatino que desemboca desde la perspectiva, electoral, en los resultados que todos conocemos en diciembre pasado. Esta situación, no es una situación exclusiva de nuestro país, pero sí es una situación que tiene características especiales. No todos los países de la región o del mal llamado tercer mundo comparten la misma historia, los mismos vectores potencialmente hablando en cuanto a capacidad de independizarse de los centros financieros de poder, de tal manera que cada pueblo, que cada país, cada estado tiene su propia historia. Pero en América Latina, donde hay elementos comunes hasta desde el mismo lenguaje, son situaciones prácticamente paralelas. Yo estoy a punto de publicar un libro de mi autoría. Todavía no sé el título, pero la clave de lo que investigo, lo que indago en ese libro, que va a ser parte de esta charla, parte nada más, es lo que yo llamo la lumpenización de la conciencia colectiva, operada desde el año 55, pero con una técnica especial contra el pueblo, obviamente, desde el 24 de marzo del año 76. Una técnica que yo denomino, que emplearon para este fin, de lumpenización de la conciencia colectiva. Y esto, durante el curso vamos a ir viéndolo, cómo efectivamente se nota a partir de las decisiones políticas, fundamentalmente económicas, que se toman para la región y para cada uno de los países en particular, fundamentalmente el nuestro, que es el que a mí me interesa al menos en la charla de hoy o en este ciclo de charlas. Este curso o esta charla se podría llamar de muchísimas maneras, pero yo creo que la síntesis correcta es formación de la conciencia nacional, porque es precisamente lo que se obturó, lo que se retrasó, lo que se rompió, lo que se destruyó, la conciencia nacional. De tal manera que hay que reformularla, partiendo de viejos patrones que sosteníamos, no yo, pero nuestros mayores, mi viejo, mis abuelos, los antepasados de ustedes, agregándole los elementos que hay que ir incorporando, habida cuenta, reitero, que esta técnica utilizada para lumpenizar la conciencia colectiva es novedosa. No se implementó nunca en América Latina y por supuesto mucho menos en nuestro país. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hacemos para reformular, para refundar, en algunos casos para crear la conciencia nacional destruida, bastardeada, balcanizada a partir fundamentalmente del 24 de marzo del 76? Ese es uno de los desafíos. Y ese es además, uno de las urgencias de la hora que se debieron haber atendido en el proceso político que desembocó en diciembre pasado. Hablo concretamente de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en especial en los dos gobiernos de Cristina Kirchner, y que ella no entendió como importante. Fue un gravísimo error de ella y de quienes la secundaban
que va a costar años recuperar, porque este proceso de refundar la conciencia nacional, la conciencia colectiva, es muy difícil hacerla, o si se prefiere, es mucho más fácil hacerla desde el Estado. Si yo dispongo, como dispuso ella, del aparato del Estado para acometer una gesta de estas características, es mucho más fácil que hacerlo desde el llano, como pretendemos miles que estamos exactamente en la misma situación a lo largo y a lo ancho del país. Porque desde el Estado existen las posibilidades de volcar a la militancia a la calle. Primero formarla y después volcarla a la calle. En lugar de eso, lo que se hizo es pretender disputarle al imperio la custodia de la conciencia popular desde los medios de comunicación, un sector a donde ellos son absolutamente invulnerables. Se debió haber pensado en el lugar correcto en donde plantear la pelea. Yo recuerdo un gran periodista argentino en los años 70, enfrentado con la conducción, hablo de Rodolfo Walsh, enfrentado con los miembros de la conducción de la organización a la que él pertenecía. Él le decía que es una rotunda estupidez enfrentar a los militares en el terreno donde son imbatibles, en el terreno de las armas. Es una estupidez inconcebible. Lo que tenemos que hacer, porque lo acusaban de timorato, lo que tenemos que hacer es enfrentarlo, pero en el terreno donde podemos ganarle, no donde nos ganan ellos. ¿Y nosotros a dónde le podemos ganar a los militares? En el territorio. Nosotros tenemos que generar altos niveles de conciencia, casa por casa, barrio por barrio, haciendo política. Esta enseñanza de la historia, esta sabiduría de Walsh, digamos, se debió haber utilizado. Yo tuve oportunidad incluso de decírselo a ella, a la presidenta. Estás cometiendo un desatino atroz, al no darte cuenta que la urgencia de la hora, la tarea de la hora, lo que hay que hacer ya, antes que nada, es esto: generar altos niveles de conciencia. Mucho más fácil hacerlo desde el Estado, desde el aparato. Bueno, no se hizo, lo que no quiere decir que no se lo deba hacer. Pero bueno, vamos a empezar, digamos, antes de explicarles cuál es la técnica de lumpenización de la conciencia colectiva que se adoptó desde el 24 de marzo del 76, cuáles son las vías de penetración, cómo utilizan, porque además otro de los grandísimos errores del kirchnerismo fue suponer que solo los medios de comunicación comunican. Entonces, si yo me enfrento, digamos, al aparato de Clarín y lo venzo, gané. Primero, que es imposible ganarles, reitero, pelear en el terreno donde son invencibles, pero segundo, no es el único espacio institucional que comunica lo que fuese. Por ejemplo, también comunican las iglesias, la católica y las demás, y también comunica fundamentalmente la universidad. Y la universidad, desde la reforma del año 18 en adelante, es lo que yo le llamo una trinchera de la antinación, del antipueblo. Está estructurada bajo esas coordenadas. Lo vamos a ver con tiempo, digamos, a lo largo de la charla. Pero entonces, digamos, si hay muchas instituciones que comunican y que además vamos a verlo a nosotros, aparentemente cada una con un discurso distinto, pero en realidad el discurso es el mismo, es absolutamente impensable dar una pelea de esas características si nosotros no acudimos a la conciencia. Ahora bien, vamos primero, digamos, a
ponernos de acuerdo en algo que parece que es una cuestión nimia, elemental, pero que a veces, digamos, tiene aristas que lo hacen un tanto escabrosa. ¿Qué es la conciencia? Porque de eso es lo que vamos a hablar, digamos, de eso se trata. La conciencia, digamos, dicho de una manera brutal hasta ordinaria, digamos, es lo que hace, es la facultad que tenemos nosotros, que tengo yo, de saber quién soy yo y de saber cuál es mi entorno, lo que pomposamente nosotros llamamos la realidad. La conciencia entonces me permite saber quién soy, digamos, vamos a morirnos sin saber realmente qué somos, pero digo, tenemos una aproximación a lo que somos cada uno de nosotros y a la realidad, el entorno que me rodea. Eso es la conciencia. Cuando no existe la conciencia, decimos que hay grados de inconsciencia, que puede ser por cuestiones físicas, cuestiones vinculadas a la salud o cuestiones vinculadas a algún exceso, ¿no?, que hacen que mi conciencia esté soporizada. Pero hay técnicas que manejan, por supuesto, expertos, que permiten que esas técnicas actúen como un gran anestesiador de la conciencia a nivel general. Por un lado. Y por otro lado, hacen que la realidad que a mí me circunda, lo que yo llamo realidad, no sea en realidad, valga la redundancia, lo que yo veo, sino lo que ellos quieren que yo vea. Y acá, ¿se entiende lo que hasta acá? Cuando no entiendan algo me dicen, o si están en desacuerdo. No soy un semidios, digamos, enseñándole a personas que no tienen idea de lo que estoy hablando. De tal manera, digamos, de que no me molesta que me interrumpan, que planteen interrogantes o desacuerdos. Hay entonces una doble cara en este problema. Mi conciencia, la pertenencia que yo sé que tengo sobre mi conciencia y la relación que hay entre mi conciencia y la realidad. Obviamente que eso que yo llamo realidad, el mundo real, es anterior a mi conciencia. Mi conciencia no crea el mundo que me rodea. El mundo ya existe a partir cuando recién comienza a existir mi conciencia. A los 2 meses, 4 meses, 10 años, una conciencia exacta de lo que es lo que llamamos realidad. Mi conciencia entonces y la realidad que es preexistente. Aquellos, digamos, expertos en manipulación, en soporización de la conciencia, en especial de conciencias colectivas, no de un determinado grupo, tienen 2 caminos para conseguir sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Narcotizar esas conciencias, de tal manera de que hagan o sigan las políticas que ellos diseñan. Y entonces hay 2 maneras. Por más expertos que ellos sean, si ustedes lo piensan, ustedes llegarían a las mismas conclusiones. Lo que pasa es que ustedes y yo no tenemos los medios para hacerlo. Pero no es tan descabellado, digamos, suponer por dónde viene la solución. Ellos tienen 2 alternativas, o la tenían, porque ya lo hacen. O modifican la realidad para que esa realidad no sea tan violenta para nosotros, o soporizan la conciencia. Son las 2 alternativas. Dicho de otra manera, yo modifico las políticas que hacen que todos ustedes se mueran de hambre para que ustedes con sus conciencias perciban un bienestar que hoy no tienen. Y si yo no quiero modificar esa realidad, porque gracias a esa realidad yo me hago multimillonario y saco las divisas del país, lo que tengo que hacer entonces es narcotizar las conciencias. ¿Se entiende?
Bueno, eso es lo que hicieron. Y eso es lo que hacen. Entre otras cosas, porque se dieron cuenta que la solución que utilizaban hasta el año 40 o 50 del siglo pasado, que incluso en algunos lugares del mundo todavía lo utilizan, que es la violencia, la ocupación militar, no les reditúa en términos de enemistad con el mundo entero. Ellos saben que estoy hablando del imperio, ellos saben de que cada acción militar que ellos manifiestamente o con aliados realicen en un lugar para sojuzgar a habitantes de ese lugar que se niegan a ser colonia, merece el repudio unánime de todo el mundo. Entre otras cuestiones porque ellos mismos generaron la posibilidad de que toda noticia trascienda los océanos en 2 segundos. No lo pueden tapar. Porque antes era más sencillo. Antes mandaban, digamos, divisiones de infantería, aviación, submarino y todo lo que nosotros conocemos, y se acabó la joda. Y se acabó, y se acabó. ¿Cuánto nos cuesta? 30.000 muertos, 50.000, 200.000. Bueno, pues se acabó y se acabó. Pero eso fue generando un rechazo, digamos, en la humanidad. Incluso rechazos internos. No lo descartan a tal punto que lo siguen utilizando en casos extremos. Miren ustedes Palestina para poner un ejemplo. Pero digo, ¿para qué eso si tienen las técnicas y la manera de hacerlo como yo lo estoy diciendo? Mucho antes del año 55, en nuestro país estoy hablando, ellos ya empleaban esa técnica. Los medios de comunicación manejados por ellos o por la embajada de ellos en Buenos Aires no es algo que empezó hace 10 años. Eso ya existe incluso antes de Irigoyen. Lo que pasa es que con Irigoyen lo manejaban los británicos, pero es exactamente lo mismo. Y la universidad en contra del pueblo tampoco existe en los últimos 15 años. Eso existió desde la reforma del 18, con la famosa autonomía. Ya vamos a hablar, hoy no va a haber tiempo, pero ya vamos a hablarlo in extenso, digamos, en próximas clases. Lo que ellos hicieron es depurar esa técnica. ¿Por qué? Y porque se dieron cuenta que hasta el año 76, por lo menos, existía en nuestro país y en otros lugares del mundo una profunda resistencia del pueblo en general a esas políticas, producto ¿de qué? De los altos niveles de conciencia que tenía el pueblo. ¿Se entiende? Si ustedes hablan con tipos de 80, 90 años que estén lúcidos, memoriosos, o leen los pocos escritos de historia nacional que se pueden leer, van a darse cuenta de los altos niveles de conciencia que existían, por lo menos hasta el 76. ¿De qué manera ellos llegaron a este estado de situación en el que vivimos? Políticamente hablando. Ya no necesitan asesinar a nadie para poner un presidente. A nadie, ¿eh? Ni siquiera necesitan hacer campañas políticas, ni siquiera. Muestran a un tipo que se ría de vez en cuando, dicen, este es, y se acabó, y se acabó. No hay resistencia en la conciencia popular. ¿Por qué? Porque la soporizaron, la lumpenizaron. ¿Cómo lo hicieron? Y acá ustedes se van a ver, si es que son todos de Tafí Viejo, van a ver la historia de Tafí Viejo como si se hubiese escrito ayer. En el año 76 ellos tenían varios objetivos. El más importante, porque era estratégico a largo plazo, lumpenizar la conciencia colectiva. Entre los inmediatos, obviamente, quedarse con todas nuestras riquezas y transformarnos en una colonia.
como hacen en todo el mundo, como ya lo hicieron incluso en el país, antes del 45 y después del 55, con la penetración económica, de tal manera que yo me quedo con las empresas estratégicas. No solo con las que generan recursos formidables, sino las que son renovables. Estoy hablando de las empresas públicas, que en ningún lugar del mundo pueden ser privadas, por ejemplo, las telecomunicaciones. Ustedes se imaginan, en caso de una guerra, a las comunicaciones no las manejamos nosotros. Es insólito, digamos. Es insólito que se hayan privatizado las comunicaciones y que no se hayan nacionalizado en los últimos 10 años o estatizado. Bueno, todas las empresas públicas, el Banco Central y los bancos en general. No hay ningún país del mundo que pueda disponer del crédito para financiar la industrialización de ese país, que es la única vía para la soberanía. Sin industrialización, ningún país puede ser soberano, ninguno. O sea, si ese país del que estemos hablando, supongamos el nuestro, depende de compras al exterior para satisfacer necesidades del pueblo, jamás puede ser soberano. Por ejemplo, si no maneja los medicamentos, si los laboratorios no son nacionales o del Estado. Pero toda industria y todo proceso de industrialización necesita de recursos. Con la supuesta ganancia que dé el comercio exterior y con los supuestos márgenes favorables que dé el superávit fiscal, si lo hubiese, no alcanza para satisfacer la cobertura de las necesidades de la población en su conjunto y además un excedente para industrializarlo al país. Eso solamente viene desde el crédito. ¿Pero qué crédito? Porque sabemos que los organismos financieros jamás van a prestar, porque no son estúpidos, para que un país sea soberano, se industrialice y sea soberano. Sí van a prestar para timba, que es lo que hacen, digamos, para cuneta, para caminito, para estupideces. Citarlo a todos los intendentes, abrirle un grifo, digamos, de morondanga para estupideces. Ahora, para industrializar, para reabrir los talleres de Tafí Viejo, jamás. Entre otras cosas, porque el curro de ellos son las carreteras, por los neumáticos, por el gasoil, por todo lo que significa, digamos, mover las rutas nacionales. ¿Cuál es el único dinero al que se puede acceder? El que está depositado en los bancos argentinos. Si todo el dinero que está depositado en los bancos es dinero de nosotros, bueno, yo no tengo un mango, pero digamos, va a todo el mundo y deposita 10.000 pesos, 15.000 pesos, 80.000 pesos, lo que tienen, plazo fijo. Esos son los bancos. Los bancos no, la plata que está en los bancos no es de los bancos. Los bancos trabajan con el dinero que las personas depositan. Bueno, una cosa es que los bancos manejen ese dinero para hacer negocios, para ganar con los intereses y fugar las ganancias y secarnos, o prestar, pero no prestar para desarrollo ni industrialización, prestar para timba o prestar para consumo. Y otra cosa muy distinta es que ese dinero que está depositado en todos los bancos, el Estado pueda utilizarlo, en lugar de pedir en el extranjero, para procesos de industrialización. Pero para eso se requiere modificar la ley financiera actual que fue hecha en el 76. Para eso se requiere estatizar los depósitos bancarios. ¿Se entiende? Bueno, entonces volvamos a donde habíamos quedado. ¿Qué hicieron en el 76? Se quedaron con el dinero de los bancos, se quedaron con las empresas públicas, se quedaron con nuestras riquezas naturales, sea petróleo, oro, cobre, litio, todo. Fíjense ustedes, solamente en oro lo que pierde nuestro país o lo que perdemos nosotros. La onza de oro en este momento
Ustedes se pueden fijar cuando lleguen a sus casas en internet, porque es una cotización diaria que figura, digamos, en las pizarras. Debe estar más o menos en $3.200 la onza de oro, la onza. En cada tonelada entran, si no me equivoco, algo así de 37.000 onzas. 28 gramos tiene onza. 28 gramos tiene onza. Claro, 28.000 sería, casi 30.000. Multipliquen eso por alrededor de 20.000 toneladas por año. Solamente en oro. Y no pagan un peso, ni un peso. Es más, esta de las 40.000 toneladas es una estimación, digamos, de algunas personas que siguen el tema, que están preocupadas, porque no hay una información, no solo del Estado, no hay ni siquiera una información de las propias empresas que sacan nuestras riquezas y se las llevan porque nadie controla. De acá de Catamarca sacan el oro, que nadie sabe si es solamente oro o también estaño, hierro, ni cuánto oro además. Lo llevan en un tren privado que tienen hasta Alderete. De Alderete va directo a un puerto en Rosario, que es de ellos, es privado. Cargan en barcos y se va. ¿Quién sabe cuánto se llevaron? ¿Y qué se llevan? Suponemos que debe andar por 40.000 toneladas de oro, solamente de oro. Y los intendentes tienen que andar pidiendo 2 moneditas para hacer un puentecito sobre no sé qué canal perdido. Bueno, eso es lo que hicieron, digamos. Producto de eso, hubo, obviamente, si abrieron además la importación, como se acaba de abrir también acá, competir la industria textil, la metalúrgica, la metalmecánica, con lo que se fabrica fuera del país es imposible. De tal manera que solo en el ámbito del conurbano bonaerense, entre el 76 y el 77, se cerraron alrededor de 100.000 pequeñas y medianas empresas. Ni hablemos en todo el país. Ni hablemos lo que significó el cierre de los talleres de Tafí Viejo. Que además, en el caso de algunas industrias vinculadas a la defensa, a la farmacología, a la química, no son operarios ni técnicos que tengan posibilidad de conseguir un empleo al otro día. Porque no sobran los lugares a donde ese conocimiento que él tiene, que es un especialista, puede ser utilizado y pagado, aunque sea por la mitad del sueldo. De tal manera que ¿a dónde quedaron? ¿Dónde fueron a parar esos miles y miles y miles y cientos de miles de operarios, de técnicos calificados, de profesionales en muchos casos, cuando cerraron esos cientos de miles y miles de fábricas, de empresas? ¿A dónde fueron a parar? A las villas de emergencia. Ahí fueron a parar. ¿Y cómo sobrevivieron? Con familias, con criaturitas, con hijos, además ya acostumbrados, digamos, a un nivel de gastos semanales, quincenales, mensuales. ¿Cómo sobrevivieron? Y ustedes indaguen en la particular situación de las familias de ustedes. Acuérdense de lo que pasó con los vecinos de ustedes, con los familiares, con los primos o amigos que estaban en Santa Fe o en Córdoba y quedaron en esa situación. ¿Cómo sobrevivieron? Solamente en el rubro servicios. Esos operarios, esos técnicos, esos peritos, esos científicos se transformaron en taxistas, en mozos, en electricistas, en plomeros, amas de casa, vendedores ambulantes, lustrines, o ya se olvidaron. Eso fue. Ustedes fíjense en porque esta es la técnica que emplearon. Les importaba tanto destruir la industria nacional para favorecer la importación como lo que ellos iban a hacer con los que quedaron en la calle. Es más, les importaba más la gente en la calle,
por este proceso que yo les digo de lumpenización de la conciencia colectiva. Primero, quiero aclararles, digamos, por qué empleo esa palabra yo. ¿Qué quiere decir lumpen? ¿Qué es un lumpen? Yo de ahí la utilizo para decir lumpenización de la conciencia colectiva. Lo que no quiere decir que sea exactamente igual al significado que le daba Marx, pero el creador, aclaro además que no soy marxista, aunque no me avergonzaría, pero no lo soy. Marx lo utiliza para referirse a una, claro, él le llamaba una subclase, digamos, que operó a favor, bueno, de un emperador, no importa, en Francia, Bonaparte, digamos, en las elecciones del año 1851 en Francia. Los que en aquel momento, en la Francia, en el París, en especial en el gran París de aquel entonces, eran mendigos, claro, los tipos que no tenían oficio ni tenían empleo, los tipos que sobrevivían de buscas en la calle, de alcahuetes en la calle, que vivían de la caridad, de las moneditas en las iglesias, las señoronas parisinas que le daban. Claro, exactamente. A ellos, eso quiere decir, digamos, sin clase, sin pertenencia de clase, no tenían pertenencia ni conciencia de clase, a ellos Marx les llama lúmpenes. Y a partir de ese momento en la historia, cada vez que hay una vinculación, digamos, con este tipo de personas, se usa la palabra lumpen. Bien, yo digo lumpenización de la conciencia colectiva, utilizando esa figura, porque a esos miles y miles, millones de compatriotas que trabajaban en una fábrica, que tenían plena conciencia de clase, que pertenecían a un sindicato y que además políticamente en un 80, en un 90% eran peronistas y venían de una tradición peronista. Muchos eran hijos de los padres que hicieron el 45, algunos todavía estaban vivos habiendo hecho el 45, como Framini y millones de compatriotas. Por eso es que se dice, voy a hacer una digresión, que el peronismo es el más alto nivel de conciencia, políticamente hablando, del pueblo argentino. Esto, digamos, me allano a que lo discutamos en esta charla o en las que vienen, en las que a ustedes se les ocurra. Pero hasta ese momento, al menos, era así. Y lo sigue siendo hoy. Ese nivel de conciencia no se superó nunca. Bueno, esos compatriotas que tenían conciencia de clase, que tenían un salario, que tenían una vinculación con el gremio, fueron a parar a la calle a vivir prácticamente de la limosna. No solo esa estructura política que se apoderó del país creó lúmpenes, formó lúmpenes, sino formó lúmpenes además con un agregado siniestro, lúmpenes resentidos. No eran lúmpenes que vienen de generación de lúmpenes, ¿me explico? Forzados a ser lúmpenes y para colmo resentidos. A tal punto se dio este fenómeno que en muchísimos pueblos del país pasaba esto. Pero yo recuerdo, chiquitito, yo viví mi infancia acá en Tafí Viejo, hasta los 14, 15 años. Hablar de procesos electorales o el día de la votación, preguntar qué se iba a hacer con las personas que votaban en la Villa Obrera, era una rotunda estupidez. Era lo que se llamaba el voto cantado. ¿A quién se le ocurre a ustedes que pueden llegar a votar los cientos de miles que viven en la Villa Obrera? Obviamente, al peronismo. ¿A quién me van a votar? Era una estupidez pensar que podía ser de otra manera. Después de este proceso del año 76, después que se lumpeniza la conciencia colectiva,
Y además se generan esta animadversión, este odio, este resentimiento entre ese y su familia, la esposa, la suegra, el padre que quedó en la calle, mucho más aún, porque no solo se rompe la conciencia política, no solo se rompe la vinculación de clase, sino se rompe además el afecto político que tuvieron durante toda la vida. Y entonces ya no solo existía la posibilidad de que no todos voten al peronismo, sino que empezó a existir la certeza que de cada 100, 90 iban a votar en contra. Y así fue durante muchos años. Y no tengo ninguna información, no pregunté, no hablé con nadie sobre qué pasó, digamos, en las últimas elecciones. Pero no me sorprendería que haya sorpresas también ahí. Que es obvio, digamos. Es obvio, no se puede, digamos, en una campaña a donde ni siquiera se discute de política, modificar un proceso de lumpenización de la conciencia colectiva que lleva muchísimos años. El resto, sigo hablando de la conciencia colectiva, el resto lo hicieron los medios de comunicación. Pero sin ese proceso, los medios no hubiesen logrado el efecto que lograron, ¿se entiende? Solamente con medios no se puede soporizar, narcotizar la conciencia colectiva como se lo hizo. Por eso es que aplicaron esta técnica. Y para con la clase media, lo que nosotros llamamos, digamos, la clase media, ese es un problema que ellos tienen resuelto desde hace muchísimo tiempo. No necesitan de este tipo de alquimia, ni de este tipo, digamos, de diseño de políticas específicas. Para la clase media tienen la universidad. Ellos sabiendo que manejan la universidad, duermen tranquilos, se desentienden. Saben que ese es un universo, digamos, de conciencia que lo manejan fácilmente. Y así fue desde siempre, salvo situaciones históricas de desmesurados crecimientos o alzas, digamos, en los niveles de conciencia colectivos, como ocurrió, supongamos, en el 2007, que impulsan también a los sectores más progresistas, entre comillas, de la clase media, a sumarse a un proyecto que tiene como un vehículo direccionador clave al pueblo trabajador.